Bien, en este ejercicio nos piden calcular el ángulo θ, ¿ya? Y nos da una figura en el cual nosotros, viendo la figura, podemos observar que aquí se encuentra el ángulo que nosotros tenemos que encontrar, en este caso θ, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver este ejercicio? Entonces, este ejercicio prácticamente es acerca de ángulos, ¿verdad? Entonces, directamente podemos apreciar este triángulo, ¿ya? Aquí le podemos llamar un nombre, si quieren H, si quieren. Y pueden escribir ya el procedimiento a partir de la suma de ángulos, ¿no ve? Ustedes pueden apreciar del triángulo, en este caso, ¿qué triángulo podemos apreciar? DE y H, ¿no? De triángulo DE y H, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto nos tiene que dar? 180, ¿no? Entonces, de aquí directamente, E cuartos más el ángulo de cuartos, ¿no? E cuartos más de cuartos, más θ, en este caso, nos tendría que dar ¿cuánto? Suma de ángulos internos. Aquí, si se dan cuenta, los datos que me están dando de los demás ángulos están en radianes. Entonces, podemos decir esto que es igual a 180, pero mejor si lo anotamos es equivalente sistema radial, ¿no? Listo. De aquí simplemente tenemos que despejar θ. Entonces, despejando θ va a ser igual a ¿qué? Θ va a ser pi se mantiene y estos dos valores lo pasamos al segundo miembro a restar. Entonces vamos a tener negativo E cuartos menos D cuartos. Ya, entonces ya tenemos nuestra primera ecuación de donde nosotros vamos a obtener nuestra respuesta. El objetivo ahora es hallar E y D. ¿De dónde puedo obtener E y el ángulo D? Entonces nosotros podemos apreciar que el ángulo D es todo esto. Y el ángulo E, todo este ángulo. No nos dice nada de bisectrices, nada de eso. Por lo que nosotros tenemos que desarrollar el polígono que nos dan. ¿Ya? Y viendo el polígono nosotros podemos observar que primero no es regular, ¿no? Nos dan estos datos, son ángulos internos. Para hallar D y E, la única posibilidad de obtenerlos es utilizando la suma de ángulos, ¿no? Entonces yo tengo que saber que E, el ángulo E, ¿no? Si quieren lo manejamos así con ángulos, que sería de la misma forma, el ángulo E más el ángulo M más el ángulo N, ¿no? Más el ángulo P, y nos quedaría más el ángulo D. Nos da una suma, ¿no? Un ángulo total. ¿Ya? Empezaremos a colocar los datos que yo tengo y los datos que yo no tengo. Primero, el ángulo E tengo, no tengo, ¿no? Entonces directamente simplemente coloco E. Más M. M es dato, por lo que yo tengo que anotar su equivalente a pi tercios. El ángulo N, que en este caso es 2 veces pi tercios. Más el ángulo P, que es pi medios, más el ángulo D igual al ángulo S. Listo. Aquí puedo apreciar dos cosas. Aquí se encuentra E, aquí se encuentra D. Ya listo. E y D. Puedo reemplazar ahí. Entonces, además están sumando, aquí puedo factorizar el signo, ¿no? Y lo único que no sabría es S, ¿no ve? La S, que en este caso es la suma de los ángulos internos del polígono. Y como saben por teoría, esa es una fórmula, ¿no ve? Es igual a ¿qué? Al número de lados menos 2, un número de si ustedes quieren verlo, por 180 grados. Estamos trabajando en radianes, entonces 180 es equivalente en radianes, pi. ¿Ya? Empezamos a contar cuántos vértices los tiene. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No ve? Los lados serían lo mismo, ¿no? De aquí podemos observar que n es igual a 5. De aquí ya obtenemos el valor de s, que va a ser 5 menos 2, pero esto multiplicado por pi. Esto va a ser igual a 5 menos 2, 3 veces pi. ¿Ya? No estoy colocando sus unidades por el momento. Ya tengo el valor de s, entonces simplemente paso a reemplazar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Estos dos mantenerlos, ¿no? Que sería el ángulo E más el ángulo D. Listo, lo único que no tengo de esto. Igual al ángulo S, pero el ángulo S es igual a ¿qué? 3 veces pi, ya directamente. Y estos 3 pasan a restar, ¿no? Menos pi tercios, sin siquiera sumar por el momento, menos 2 pi tercios, más al otro lado menos pi medios. 2 pi todo ahí, ¿no? Listo. Ahora solo nos queda sumar. El ángulo E más el ángulo D es igual a ¿cuánto?
Pi tercios menos 2 pi tercios es menos 3 veces pi tercios, ¿no ve? Y en este caso sería menos pi. O sea, sumando estos dos, ustedes lo pueden sumar aparte. Esto me va a dar menos pi. ¿Ya? Para hacerlo paso por paso, porque tiene el mismo denominador, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. Entre menos 3, menos 1, menos pi. 3pi menos pi, 2pi menos pi medios. Podemos operar así, 2 por 2, 4 menos 1, 3pi medios. Entonces, E más D, nuestro ángulo E, más el ángulo D, va a ser igual a 3pi medios. ¿Puedo dejarlo así? Puedo dejarlo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo necesito cuartas de cuartas, ¿no? Lo puedo si quiero dividir todo esto entre 4. O sea, a esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividirlo entre 4. Para reemplazar y cuartos y de cuartos directamente, ¿no? Esto ya depende de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Al dividir entre 4 vamos a tener E cuartos, ¿no? Separándolo, más D cuartos, igual a 3pi medios, pero dividido entre 4. Solo los denominadores se multiplican, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 3pi y 4 por 2, 8. Entonces lo que nos sirve de lo que hemos realizado es lo siguiente, de que E cuartos más D cuartos es igual a ¿cuánto? 3pi octavos. ¿Listo? Entonces volveremos a lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos ¿qué? El ángulo tita. Tita es igual a ¿qué? Observando pi menos, voy a factorizar menos, ¿ya? Factorizando menos voy a tener E cuartos más, en este caso, ¿no ve? D cuartos. Este valor es este valor, ¿ya? Reemplazaremos ese valor. Tita va a ser pi menos 3pi octavos. Sumando, tendríamos finalmente lo siguiente. 8 por 1, 8. Menos 3, 5pi, en este caso, octavos. Y directamente ya podemos colocar, si quieren, las unidades. Y ese valor sería la respuesta, ¿no ve? Porque me piden hallar el valor o calcular el ángulo tita. ¿Ya? Cualquier duda acerca del ejercicio, chicos, al Classroom, ¿ya?